En este video les voy a mostrar cómo utilizamos las variables y los operadores que nos ofrece el lenguaje para resolver algunos problemas de programación. En este caso, vamos a resolver este problema. Nos piden declarar dos variables para guardar números enteros, asignarle valores arbitrarios a las mismas y finalmente con ellas calcular y mostrar por pantalla el resultado de las cuatro operaciones aritméticas básicas, es decir, suma, diferencia, producto y cociente. En este punto tengo un proyecto Java recién generado con el NetBeans, con el código mínimo que necesitamos para poder desarrollar un programa. Es decir, una clase, una única clase, que contenga el punto de entrada, el método main. En este punto, nosotros ya podemos comenzar a escribir nuestro programa. Nos pide el enunciado que declaremos dos variables de tipo entera. Nos dice dos variables para guardar números enteros. Por lo tanto, tenemos que seleccionar alguno de los cuatro tipos enteros que nos ofrece Java. De estos cuatro tipos, el que más vamos a utilizar cuando no tengamos ninguna otra especificación es el tipo int. Queremos declarar dos variables, por lo tanto tenemos que elegir identificadores adecuados para estas dos variables. Dado que el enunciado no nos indica cuál es la naturaleza de los datos, es decir, qué significan los datos que vayamos a guardar, no tenemos ningún identificador adecuado para poder elegir. Entonces vamos a asignarle dos nombres genéricos a estas variables, los cuales obviamente no son los mejores, pero cuando sepamos qué quieren guardar estas variables, podremos elegir un identificador adecuado. Variables A y B. Solo con esta línea ya tenemos ambas variables declaradas. Dado que las dos son del mismo tipo, las podemos declarar en la misma línea, separándolas con una coma. En este punto nos pide el enunciado que asignemos dos valores arbitrarios. ¿Por qué nos dice valores arbitrarios? Hasta el momento no hemos visto cómo asignar valores ingresándolos el usuario por teclado. Por lo tanto, le vamos a asignar dos valores cualesquiera. Por ejemplo, a la variable A le voy a asignar un 56, punto y coma al final. Cuando hacemos asignaciones siempre va punto y coma. A la variable B le podremos asignar algún otro valor, no sé, 23. Y ya tenemos las dos variables con contenido. Las dos variables ya tienen datos. Nos piden que, tomando estas dos variables, efectuemos las cuatro operaciones básicas y luego mostremos el resultado. Para ello, podríamos declarar variables adicionales en las que almacenemos el resultado de las operaciones. Por lo tanto, nos puede ser interesante declarar una variable suma, una variable diferencia, una variable producto para almacenar la multiplicación de las variables y una variable cociente. Sin embargo, la división de números enteros, a pesar de ser números enteros, la división puede, obviamente, tener decimales. El resultado puede tener decimales. Por lo tanto, esta variable cociente no puede ser declarada de tipo int. Va a tener que ser de alguno de los tipos de punto decimal, de alguno de los tipos que almacenen decimales. Vamos a elegir en este caso el tipo de datos float. Disponiendo ya de las variables adecuadas para poder almacenar los resultados, ya podemos comenzar con las operaciones. A la variable suma le podemos asignar el resultado de la operación más aplicada sobre las dos variables. En este caso decimos, queremos que la suma sea igual a el resultado de A más B. Cuando tenemos un operador de asignación que encuentra a la derecha otro operador, el operador de asignación espera a que el cálculo de la derecha termine.
Cuando este cálculo finalice, el resultado de la suma es un número, en este caso va a ser un número entero. Ese número es el que se va a asignar dentro de la variable suma. Con la diferencia del producto vamos a realizar operaciones similares. Diremos la diferencia va a ser igual a A menos B. El producto va a ser igual a A por B. Con el cociente, razonablemente haremos algo similar. Cociente va a ser igual a el resultado de aplicar el operador de división sobre las dos variables, A y B. En este punto tenemos que hacer una salvedad que es muy importante. Cuando el operador de división encuentra que ambos operandos son enteros, la variable A es entera, la variable B es entera, en este caso el operador de división va a realizar únicamente la división entera. Nos va a devolver un número entero, perdiendo los decimales que sean resultantes de la división. A pesar de que yo esté asignando el resultado en una variable float. ¿Por qué? Por esta situación de que el operador de asignación espera a que la división termine. El operador de división no sabe qué vamos a hacer con el dato. Simplemente encuentra dos enteros, devuelve la parte entera del cociente y los decimales se pierden. Si ejecutamos esta instrucción, aunque la variable cociente sea de tipo float, le va a quedar almacenado un 0 en la parte decimal. Para poder resolver esto, vamos a necesitar que uno de los operandos, el operando de la izquierda o el operando de la derecha, sean de tipo float. Como las variables son enteras, para no cambiar su declaración, podemos incluir un elemento del lenguaje que se denomina un molde. Un molde va a tomar el valor que tiene a continuación y a ese valor, no a la variable, al valor que contenga la variable, lo va a convertir temporalmente en otro tipo. En este punto, si a la variable A la moldeamos a float, es decir, le anteponemos un molde con el tipo float, el operador de cociente, el operador de división, en este punto se encuentra que a la izquierda tiene un float, a la derecha tiene un int. Dado que uno de los operandos es de tipo con decimales, un tipo de punto flotante, sí va a resolver la división incluyendo todos los decimales. Tenemos que tener la precaución de no agregar paréntesis adicionales porque en este caso volvemos sobre lo mismo. El operador de división ahora va a encontrar solo enteros porque los paréntesis tienen prioridad. Con este molde, con este elemento que nos ofrece la sintaxis de Java, sí podemos efectuar con tranquilidad cualquier división de números enteros. No hace falta el molde si alguna de las variables ya es de tipo float o double, o ambas. Entonces, el molde solo se requiere si ambas variables son enteras, int o long. Resuelto este pequeño inconveniente de la división, ya tenemos las cuatro variables asignadas con los resultados de las operaciones. En este punto ya podemos mostrarlas, que es lo que nos pide el problema. Para poder mostrar el resultado de estas operaciones, recordamos que tenemos la instrucción system.out.println. Dado que es bastante largo el nombre, NetBeans nos ofrece un mecanismo de abreviaturas que nos van a simplificar la redacción de estas líneas. Si nosotros sobre esta línea escribimos únicamente estas letras,
con minúscula y sin mover el cursor. Esto es muy importante. Escribimos S-O-U-T y presionamos la tecla Tab una vez. Se reemplaza toda esa abreviatura con toda la llamada al print line, con los símbolos adecuados, los paréntesis, comillas, punto y coma, de forma tal que lo escribamos rápido y no cometamos ningún error de olvidarnos un paréntesis o una comilla. En este punto nos queda el cursor disponible dentro de las comillas para que podamos ya redactar lo que queremos que se vea por la pantalla. En este caso nosotros queremos mostrar el resultado de la variable suma. Si nosotros indicamos de esta manera suma, dado que está dentro de las comillas dobles, al ejecutar nos va a mostrar la palabra suma y no el resultado de la variable o no el valor de la variable. Por lo tanto, si queremos mostrar una variable, vamos a indicar su nombre sin los delimitadores de las cadenas, sin las comillas. Si ejecutamos esto nos va a mostrar el resultado de la operación. Al ejecutarlo, lógicamente se va a ver un número suelto sin que el usuario pueda interpretar qué significa ese número o para qué está. Entonces es muy habitual que dentro de un print line incluyamos alguna leyenda o algún cartel aclaratorio. Por ejemplo, una cosa así, la suma de ambos números es... Y para unir esta cadena con la leyenda y el resultado de la variable, podemos utilizar un operador de suma. El operador de suma, entonces, funciona de varias maneras. Si el operador de suma se encuentra, este operador más, se encuentra ambos operandos de tipo numérico, efectúa la suma aritmética. Si encuentra que alguno de los operandos es de tipo cadena, de tipo string, va a realizar otra operación, que es la concatenación. Es decir, va a unir una cadena y a continuación va a pegar la segunda. Esto nos va a ser muy práctico cuando hagamos cosas como esta, de mostrar un resultado y donde querramos tener más de una variable y no queremos sumarlas aritméticamente, queremos que se muestre una y a continuación la otra. Para esto nos va a servir el operador suma con cadenas. Una vez resuelto esto, ya podemos realizar lo mismo para los otros resultados. Entonces, recordando esta abreviatura, podemos incluir systemoutPrintln muy rápidamente y continuamos con las otras variables. La diferencia Presentados los resultados, ya podríamos ejecutar el programa y ver si nos ofrece los resultados correctos. 56 más 23 va a tener que mostrar un 79 y la diferencia va a ser 33. Ejecutemos el programa a ver qué resultado nos da. En este punto compila y ejecuta. La suma de ambos números es 79, la diferencia es 33, el producto del cociente deberíamos verificarlo, pero van a ser esos resultados. Vemos cómo cuando tiene que mostrar una variable con decimales, muestra correctamente la parte entera, el punto separador de la parte decimal y los decimales que hayan podido entrar dentro de esta variable de tipo float.